Su profe. Buenas noches. Buenas noches a los que han ingresado recién. Buenas noches, profesor. Yo soy el ingeniero Oscar Tártalo, ingeniero en sistemas de información. Me he recibido en la Facultad Tecnológica Tucumán. A ver, estoy aceptando más personas todavía. Comencé a trabajar como pasante cuando estaba por recibirme, estaba todavía estudiando. Ingresé a dos empresas como pasante. Primero un año estuve como pasante viendo sistemas programados en Fox, para DOS. En el año, eso fue en 1993. Y en el año 1994 ingresé a otra empresa, también como pasante, y ahí iniciamos una migración de sistemas en COBOL hacia una arquitectura cliente-servidor con un cliente programado en lenguaje visual que es Power Builder y una base de datos relacional que es Sybase en esa empresa. Actualmente existe una base de datos que es SQL Server, que es fabricada por Microsoft. Esta base de datos SQL Server tiene el mismo origen que la base de datos Sybase. Ambas bases de datos usan un estándar de lenguaje que se llama Transact SQL. Y en mis últimos años estuve en proyectos trabajando con MySQL y SQL Server. También tuve la oportunidad de trabajar en otros lados con Oracle y con PostgreSQL. Son las cuatro bases de datos que me he visto. Y también he visto un producto pequeño que se llama SQL Anywhere, también de Sybase. Y siempre he estado en el desarrollo de software. Me especialicé en base de datos y en programación de base de datos. Y también tengo mucha experiencia en la programación con Power Builder para las aplicaciones clientes. Este curso es para mostrarles el uso de SQL para manejar las bases de datos. Estoy aceptando personas. Buenas noches a los que han ingresado. Yo durante el día estoy trabajando en dos lugares. A la mañana estoy en Ciprosa, en el departamento de informática, y en la dirección de informática también. Y, y a la tarde estoy trabajando en una empresa que se llama Tecnología Sinagro, que hace software para la administración del campo, con software de apoyo de contabilidad, de sueldos y también de paquetería. Bueno, yo he dictado cursos en el pasado de programación de Power BI en la facultad, también no programación, perdón, he dictado redes en la Academia Cisco de la facultad, el primer cuatrimestre del curso de Cisco de redes, programación, y ahora me han pedido que si podía dictar unas clases de laboratorio 3, así que aquí me tienen. Me han aceptado este desafío para volcar mi experiencia personal en lo que yo estoy haciendo, en tratar de darles algo que les sirva directamente para el trabajo que se requiera en la calle. Y eso le voy a volcar lo más que pueda de lo que yo esté haciendo en mis trabajos.
bueno, va a tener una orientación bien práctica esta materia, pero bueno, algo de teoría o explicaciones vamos a ir hablando también. ¿Alguien desea presentarse? Decir quién es, qué está haciendo, qué espera lograr con esta carrera, qué espera después. ¿Alguien desea presentarse? Bueno, me parece Hola, que... profe. ¿Perdón? Hola, profe. Hola, Saludando. Fabricio. Sí. Entonces, ¿cómo me presento? Mi nombre es Fabricio Perdón. Blanca. Sí, Eso. ¿qué estás haciendo? ¿Estás solo estudiando, trabajando también? Estoy haciendo un proyecto con un amigo así, de desarrollo de software. Y ahora estoy interesando mucho en la parte de backend, en especial en la base de datos, que soy un poco malo en el diseño más que nada. Lo que me interesa Ah, bien. es el diseño de base de datos, porque en sí las consultas no son difíciles de aprender, el diseño es lo que más me complica, entender cómo diseñarlo. Y espero, Bien, lo que me dice Fabricio es muy importante. Eh, me parece que vamos a hacer hincapié en el diseño, todo importante. Eh, Está previsto en el temario de esta materia dar diseño y herramientas para el diseño y conceptos para el diseño. Por ahí los roles a veces están separados. En equipos grandes de desarrollo de software tenemos los funcionales, los analistas de sistemas, los analistas técnicos, los diseñadores, los programadores, los que diseñan la página, los expertos en interfaz gráfica, interfaz de usuario, los expertos en base de datos, digamos los encargados del backend, los encargados del frontend. Entonces hay muchas especializaciones, pero bueno, la necesidad obliga a que uno abarque varias capas, varias etapas. Yo cuando inicié el desarrollo hace muchos años, una persona, un solo programador, un solo desarrollador, debía abarcar todo, desde análisis hacia la base de datos, interfaz gráfica, programación, todo una sola persona. Luego, en una empresa grande que estuve viendo, comenzando a ver bases de datos relacionadas, ahí se hizo una gran división, que fue un grupo muy especializado en la programación de la base de datos y su administración, y otro grupo en la programación de la aplicación cliente. Así que bueno, gracias Fabricio por compartir ahí tu inquietud. Eso me va a servir de guía para tenerlo en cuenta y poner lo mejor posible la parte de diseño. Por ahí, bueno, la tecnicatura es programación. Yo programo mucho, que es lo que uno hace la mayor parte del tiempo. El diseño se hace inicialmente y después ocasionalmente, y es como que eh, por ahí yo podría tender a mostrar mucha programación, muchas cuestiones sobre eso, pero sí va muy acompañado de diseño. Hay que aceptar a las personas más que están entrando. Buenas noches a los que han ingresado al último. ¿Alguien más desea presentarse, exponer su inquietud de lo que espera el curso o lo que está necesitando en sus proyectos, en sus trabajos, en algún punto que considere que necesita reforzarse? Fabricio ha indicado
bastante acertadamente que el manejo de la sentencia de SQL no son muy difíciles, digamos, uno se puede dar maña con lo básico, pero está el tema del diseño. Y bueno, acá vamos a ver programación, si es posible, pero programación un poco más compleja de SQL, como se da en la vida real. Entonces, bueno, invito a alguien más si quiere presentarse. Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Modelo cliente-servidor. Sí. Vamos a comenzar con esta arquitectura explicando, después podemos explicar otras con más capas. Y acá creo que voy a poner un bloc de notas, me parece. Entonces, en esta materia, una de las cosas que vamos a ver es el lenguaje de SQL. Bueno, así lo pronunciamos acá, SQL. Hay otra forma de decirlo. Van a escuchar SQL, algo así, o SQL o SQL. En Buenos Aires me parece que dicen mucho SQL, bueno, los videos que se pueden encontrar en YouTube. Bueno, esas siglas se corresponden a Structured Query Language. Bueno, query, por ahí van a escuchar decir query language, que sería el lenguaje estructurado de consulta. Anotar acá. Por dicho lenguaje estructurado de consulta. Bien. Este lenguaje es un estándar y sirve para la comunicación con la base de datos. Entonces, el lenguaje con el que nosotros vamos a hablar, el lenguaje de datos, para la base de datos, y sirve para la administración y la consulta de datos. Acá va la administración y consulta de datos. La base de datos a la que está orientado el SQL se llaman bases de datos relacionales. Entonces acá lo pone, entonces, en bases de datos relacionales. Las siglas en inglés de este tipo de bases, que van a ver en varias partes, son estas. Sería Relational Database Management
System. Otros nombres que tiene la base de datos es motor SQL, lo van a escuchar, o SQL Engine, el servidor de base de datos, servidor SQL, y bueno, SQL Server, que es así en inglés, que se corresponde también a un producto bueno, Microsoft eligió ese nombre a su producto, que es Microsoft SQL Server. Profe, disculpa que lo interrumpa, pero Sí. la ventana del blog de notas está muy pequeña, por lo menos yo no la distingo. Ah, bien que me hayan aclarado, ya la agrando. Ahora lo puedo agrandar acá. Sí, cualquier cosa que noten en la imagen. Ahí mejor ahí. Ahí sí, Sí, profe. sí, profe. Es bien, una característica principal de las bases de datos relacionales es que los datos están guardados en forma de tablas, como si fuera una planilla de Excel, donde tenemos tablas que contienen filas y columnas. Entonces, acá en la imagen tenemos la forma en que los datos se guardan en una base de datos relacional, que son tablas, se les llama así tablas, que contienen campos o columnas y filas. Estas tablas son representadas en diagramas de esta forma. Acá nosotros estamos viendo las tablas que contiene una base de datos. Se les representa con rectángulos, donde está como título el nombre de la tabla. En su interior están los nombres de las columnas, que es lo que aparece acá. Campo 1, campo 2, campo 3 y 4. Por ejemplo, en el caso de la tabla de clientes, tiene una columna que se llama ID de cliente, que es un número único que identifica al cliente en forma unívoca. Actualmente este ID no es manejado por la aplicación, por el sistema cliente, por la programación cliente, sino que es administrado de forma automática por la infraestructura del sistema. El nombre del cliente, su dirección y su teléfono. Este esquema que vemos acá es un ejemplo de ventas y de la documentación, de la realización de un documento que es facturas. Y estas flechas indican cómo esos datos están relacionados. Eso también le da el nombre a este tipo de base de datos. ¿Cuál es la forma en que se relacionan las tablas? Por ejemplo, acá nosotros tenemos la tabla facturas, donde hay un ID de factura que es un número que identifica la factura, que puede ser un número incremental, una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, es un número que maneja internamente el sistema. Aquí no aparece en este diagrama, pero necesitamos un número de factura, un tipo de factura, bueno, son otros datos que no están acá. Acá, bueno, en este ejemplo tenemos la fecha de la factura y una columna ID de cliente, que es un número que nosotros encontramos en esta otra tabla, que es de clientes.
Entonces, estas dos tablas están relacionadas por una columna, que en este caso tiene igual nombre, no necesariamente el nombre tiene que ser igual. Entonces, cuando yo quiero saber, por ejemplo, dada una factura, cuál es el nombre del cliente, me voy a la tabla de facturas, tomo el número o la ID del cliente, y luego busco, navego, acá en la tabla de clientes, busco ese número y puedo encontrar su nombre, dirección y teléfono. Bueno, ahora lo estoy diciendo en el aire, pero después ya vamos a ver bien en forma práctica cómo se hace eso. Estos numeritos que aparecen en cada extremo de esta línea que une las tablas, la línea que une las tablas se llama relación, y este numerito es la cardinalidad de la relación. La cardinalidad de la relación es las veces que un dato se relaciona con otros datos de la otra tabla. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, una factura dada tiene un solo cliente. Y eso se representa con este 1 que está acá. Este 1 se lo representa del lado del destino. Si nosotros decimos cuánto cliente tiene una factura, entonces lo escribimos acá. Y después este infinito que está acá, bueno, acá se usa infinito en este grama, se suele usar también la letra N, que significa muchos, o el infinito que está acá también muchos, depende de la nomenclatura. Quiere decir que un cliente puede tener muchas facturas. Entonces la relación de cliente hacia factura es de 1 a muchos, se dice así, o de 1 a n, o 1 infinito como está acá. Entonces un cliente, por supuesto, puede tener asociadas muchas facturas. Nosotros hemos vendido a un cliente decenas, cientos, miles de productos, entonces tenemos muchas facturas de ese cliente. Pero cada factura está asociada a solamente un cliente. O sea, no hay una factura que esté asociada a dos clientes. ¿No? Si tenemos dos clientes, son dos facturas separadas. Si vemos la tabla producto, acá tenemos una asociación que es la categoría del producto, que también se usa mucho el rubro del producto. Y según esta relación, un producto está asociado a un solo rubro. Por ejemplo, un producto puede estar asociado al rubro limpieza. Pero no tiene una asociación, por ejemplo, un producto hacia limpieza, hacia el rubro limpieza y hacia el rubro alimentos, por ejemplo, no. Digamos, hay software, situaciones de diseño en las que sí tenemos múltiples rubros, categorías, posible, no quita, pero en este diseño, si un producto es de limpieza, solo pertenece a ese rubro. A su vez, si lo leemos al revés, ¿cómo es la relación desde categorías hacia productos? Una categoría, por ejemplo, limpieza, tiene muchos productos. Puede tener ninguno, 1, 10, 100 o 1000. Profe, Sí. la relación de partida, que sería donde empieza el 1, también me indica que es la tabla que debo crear al principio. Es decir, no puedo crear la tabla de factura porque tiene una clave primaria que sería la ID del cliente. Sí, sí, uno tiene ese orden para la creación. Bueno, hay varias formas, en realidad uno la podría crear en cualquier orden y después crear las relaciones, ¿no? Pero si yo estoy creando la tabla junto con la relación, sí, primero tiene que crearse esta de acá, categorías. Si no, el sistema va a dar un error o no voy a poder crear la tabla junto con su relación. Pero
Eh, sí, sí, digamos, más que la existencia de la tabla, yo diría que la existencia del dato primero tiene que estar acá en categoría y recién nosotros podemos dar de alta los productos de esa categoría. Eso sí, es obligatorio. Eso es una restricción, que para eso sirven las bases de datos relacionadas, de crear restricciones de distinto tipo. Una de ellas es la integridad referencial, que se llama, que es mantener la consistencia y la coherencia de los datos, que sería en este caso que todos los productos tengan una categoría. Em, otra restricción muy importante, una parte de la que se mencionó recién acá, que es la existencia de la tabla prioritaria producto y también la existencia del dato, primero en categoría, después producto. Por ejemplo, en el caso del borrado, yo no puedo ir y borrar categorías si la categoría ya está asociada a productos. Si yo tengo productos grabados que son de limpieza, yo no puedo ir y borrar la categoría rubro limpieza. La base de datos va a emitir una queja y va a decir que existen datos relacionados y que el borrado no se puede realizar. Por ejemplo, en una forma, ¿no? Sería una restricción en la relación entre producto y categoría. Pero puede la regla ser distinta en cuanto al borrado entre facturas y ventas. Yo podría decir acá, bueno, acá venta está como si fuera un detalle de la factura, de la factura. El mismo tipo de relación. El proveedor tiene que existir previamente para que yo pueda asociarlo al producto. Si yo voy a crear la tabla producto indicando la relación con proveedor, tiene que existir primero la tabla proveedor, aunque eso es opcional. Y si yo quiero borrar un proveedor, la base de datos no me lo va a permitir porque hay productos asociados. Y bueno, cliente tiene la misma forma. Esto que está acá es una introducción nada más, después vamos a volver sobre esto y lo vamos a explicar en más detalle para que se entienda mejor. Ahora son solo recuadros, ya lo vamos a ver en la práctica para que sea algo más concreto. Veamos este diagrama. Esto que está acá podría ser una red de computadora, una red LAN, una red en una empresa, en una oficina, en una casa, en un piso, en una empresa, podría ser. Donde Profe, tenemos... ¿Sí? creo que hay alumnos esperando que lo acepten. Ah, bien. A ver, no me están apareciendo acá. Ahí en el grupo de WhatsApp han dejado escrito que si lo podía aceptar. Sí, a ver, a ver. A ver, yo voy a poner acá.
Acá me están preguntando si se graba la clase. Yo le voy a comenzar a grabar a partir de ahora, no la puse a grabar del inicio. No me han pedido grabar en las instrucciones de la clase, pero la voy a grabar. Ahí me está apareciendo recién alguien para aceptar. Una sola persona nomás recién. Preguntan materiales en el campus. Ahí hay material subido. No podemos entrar nosotros. Profe, nosotros no tenemos el campus. Sí, yo lo voy a publicar en el grupo, ¿no? También. Sí, es cierto, es cierto. Santa Lucía no tiene el campus, Montero tampoco, la gente de Montero no tiene el campus tampoco. No, profe, no tenemos. Sí, sí. Bueno, ya lo vamos a solucionar. O quizás voy a preparar un Google Drive, ahí voy a subir las cosas. Están en el campus, eso voy a hacer. Después les comparto. Ya voy a hablar con la gente de la Tecnicatura también para que definamos bien cómo hacemos ahí. Pero es cierto, me habían mencionado que no estaban en el campus. Bien. Yo no veo más personas para aceptar, creo que la que aparecieron en el WhatsApp ya estuvieron aceptadas. Recién nomás. Acá me dice Joshua, así el nombre, que hace 18 minutos que trata de entrar, dice. Aquí estoy. Sí, era Sí. yo. Sí, Bien, trataba, pero no. Ah, No recién daba, me parece. apareció a mí, recién me apareció el pedido. Sí. O lo cancelaste y reintestaste, por eso no. No, Pero sí. estaba con el pedido, pero me decían que no le saltaba a usted. Entonces volví a intentar, hasta que, bueno, Ah, hasta bien, que se logró. entiendo. Ah, bien, Eh, entiendo. sí, Sí. hasta que logré cambiar el nombre, porque tengo que cambiar el nombre. Esto yo me llamo José Guerrero, por si la duda. José Guerrero. Sí, Ah, ahí está, yo he visto Josh Guerrero, que así te dicen Josh. O es solo el nick, Josh me digamos. dicen, digamos. ¿Cómo? No. Ah, bien. Digamos, a mí, digamos, todos me conocen como Josh y bueno, yo Ah, bien. algunas cosas, a veces hacía reuniones y bueno, ya me había quedado el Josh para que me reconozcan, pero en realidad soy José. Ah, bien. Bien. Cualquier cosa, si puede dar un repaso de lo que estábamos viendo ahí, bueno, lo que Bien, sí, lo porque puedo recién acabo repartir de o entrar. venir a todos. Sí, por favor. Y gracias, ¿no? Sí, esto igual después lo subimos, lo voy a subir. Va a haber material subido y también unos links, donde hay también links de lugares donde se puede repasar, reforzar, estudiar cosas aparte. Bueno, en nuestra clase vamos a ver SQL, es un lenguaje para la administración y consulta de las bases de datos relacionales. La sigla es Structured Query Language
traducido sería lenguaje estructurado de consulta. Y nosotros acostumbramos a llamarle así query, así como casi está escrito query. Alguien, bueno, por ahí lo pueden pronunciar en otro lado, query o algo así. SQL, bueno, acá, que por lo menos en el medio donde yo estoy, se usa SQL, en Buenos Aires le dan SQL o algo así, y bueno, en realidad en inglés es SQL, o así se pronunciará. La base de datos relacionales en inglés tienen esta sigla que se la usa mucho en todos lados, así que la tienen que reconocer a esta sigla, que es el Relational Database Management System, que está acá. Relational Database Management System. Otros nombres, en la jerga, motor SQL, SQL Engine en inglés, servidor de base de datos, servidor SQL, o SQL Server, que es el nombre general en inglés, y que hay un producto que se llama igual a eso, que es Microsoft SQL Server. Yo capaz que use distintos nombres, vaya mezclando todos los nombres. Por ejemplo, cuando decimos, usamos acá en el curso vamos a ver principalmente MySQL, después hay una pregunta en el chat creo que sobre eso, pero también vamos a ver SQL Server, también un poco, esos dos motores, pero más vamos basando en MySQL. Parece que está Creo que hay bien. alguna diferencia entre los dos motores. Sí, sí, hay distintas diferencias. Después vamos a hacer una comparación. MySQL, yo lo usé muchos años, es muy potente, es una base de datos más económica, pero no menos potente ni menos confiable. Entonces, a mí me ha servido un montón y es ampliamente utilizada en Internet. En su momento era la base de datos más utilizada en Internet y quizá lo sigue siendo. Bueno, después aparecieron otras bases de datos más. SQL Server es actualmente una base de datos empresarial que se llama, entonces tiene altas prestaciones, tiene una potencia de servicio muy alta. Bueno, MySQL también ha ido mejorando. MySQL actualmente pertenece a la empresa Oracle, que tiene la base de datos más importante del mundo, quizás, que es Oracle. La base de datos empresarial. Y yo trabajé varios años con Oracle, es muy potente, muy rápida, muy confiable, realmente tiene bien ganado su lugar. Es muy cara, creo que la más cara. Pero yo después de usarla, sí vale, digamos, sí vale lo que cuesta y es muy buena. Y SQL Server, en su momento no alcanzaba lo empresarial, diría yo, pero ya en versiones SQL Server 2016, diría yo, quizá antes ya se ganó su lugar en empresarial. Y bueno, depende de dónde se trabaje o del proyecto. Por ejemplo, yo diría que todo lo que es .NET y todos los productos de Microsoft se van a integrar muy bien con el SQL Server, por ejemplo. Entonces, convendría usar esa familia de productos, eso haría yo. Pero bueno, por cuestiones de costo y otros motivos, podemos mezclar, no se puede usar .NET sobre MySQL. Entonces ahí hay más preguntas en el chat, yo después le voy a ir contestando las que pueda, o después las anotaré, las copiaré para, bueno, consultar a la tecnicatura, las que no pueda responder. Profe, una pregunta. ¿La clave de matriculación para la materia en el campus? Ahí Creo que ese los era el alumnos, problema, que no teníamos campus algunos. sí, ahí Dalma,
Me dijeron que no había campus, que no había acceso a campus para el Santa Claro, Lucía Montero. Eso es lo que me he indicado, así que voy a buscar otra manera, junto con la gente de la Tecnicatura, para solucionar, puede ser un Google Drive u otros métodos, o el mismo grupo de WhatsApp. Por ahí se vuelve medio inaccesible las cosas que uno deja en el grupo, porque bueno, por los diálogos y todo, bueno, a veces no puedo encontrar las cosas ahí, pero bueno, vamos a todo. No sé si esa es la pregunta de Dalma, cuál es la clave para matricularse. Normalmente cuando alguien tiene acceso al campus, le llega un mail con los datos de cómo va a ser su primer ingreso, y después de ese ingreso le obligan un cambio de clave, pero sí, no hay campus, por el tipo de convenio que tiene Santa Lucía y Montero, no hay acceso al campus de momento. Profe, una preguntita. El programa que usted está hablando, el SQL, ¿que lo tenemos que descargar o usted nos manda un link para descargar o cómo es la cuestión? Disculpe que lo moleste. No, está bien, yo eso iba a indicar a continuación, ya enseguida, de cómo se puede instalar MySQL, y después también el SQL Server. Yo le diría que, bueno, descarguen el paquete SAMP, un paquete que viene todo, es chico, y tiene varios productos ahí, incluido el MySQL. Puede ser que ustedes ese primer año ya han visto cómo instalar el SAMP, que trae PHP, No, Apache, Tomcat. Bien, no, Monteros al yo menos les voy a no. mostrar la manera hoy, la que yo uso, y para la descarga y la instalación, y después vemos la otra forma, si es que lo han visto. Vemos desde dónde descargar y cómo instalar y Ah, cómo configurar. antiguas versiones se la puede instalar de MySQL, Sí, con una 5 o porque venía un 7, pack de PHP, me ¿cómo? acuerdo, y traía MySQL. Claro, la No, 5 o no, 7, decía, la MySQL 8, solo las personas que tengan máquinas más bien potentes, muy pesado, pero la última versión es MySQL 8, pero puede instalar las anteriores sin problema, cualquiera, superior a la 5, o no, cualquiera superior a la versión 5, está bien, Profe, sí. el sí, la XAMPP versión 5 más o menos. es para trabajar con un Es el localhost SAMP. o no necesariamente. Sí, es para que tengan una base de datos en la propia máquina, para trabajar en localhost, sí. Un Gracias. MySQL en localhost. Yo tengo ahora un MySQL acá en mi localhost. O sea, yo trabajo, aparte de la base de datos que tiene la empresa MySQL, yo trabajo con mi propio MySQL, porque, bueno, lo tengo acá más rápido, más directo, y puedo hacer más cosas que no dañen la base de datos o interrumpan la base de datos de la empresa, digamos. Así que siempre es práctico tener la propia base. Bien, acá, Otra pregunta, sí, una pregunta, disculpe, ¿no? Por ejemplo, nosotros algunos que tenemos computadora un poco de bajo recurso, más que nada, ¿qué MySQL recomienda, digamos? ¿Cuál? yo habría que ver, porque también he pensado en mostrar el uso de una base de datos que se llama SQLite, ¿no? Que pueden buscar en internet, descargarla e instalarla. Esa también va a servir, también vamos a hacer ejemplos en SQLite. En realidad, no es necesario tener MySQL, digamos, si tienen un SQLite, está bien. Esa es bien chiquita, debería andar en cualquier equipo. SQLite se caracteriza porque es una base de datos que se puede embeber en aplicaciones. Entonces uno te levanta un sistema, una aplicación, y se levanta la base de datos dentro de ella, y
y tenemos todos los datos ahí adentro. Por supuesto, las prestaciones son reducidas, pero tienen sus ventajas, ¿no? Así que bueno, por el momento no se preocupen tanto de la base, ya vamos viendo cómo instalar, y vamos a ver SQLite y más opciones también, para trabajar. Bueno, gracias, profe. Acá estoy mostrando un diagrama en la pantalla, que se puede tratar, por ejemplo, de una red cableada en una empresa, en un hogar, en una oficina, una red LAN, y yo quería mostrarles con este diagrama una arquitectura que se llama cliente-servidor. Antes no existía el cliente-servidor así como lo conocemos ahora. Existían computadores enormes que eran los mainframes, que era un host muy potente, multiusuario, tenía un software multiusuario como el Linux, perdón, Unix, después apareció Linux, pero Unix primero, y tenía terminales bobas, o sea, tenía terminales llamadas bobas. Esas terminales eran simples teclados o pantallas. Teclado y pantalla que estaban conectados con un cable largo al servidor central, y todo el procesamiento se hacía en la máquina central, en el mainframe, y ese mainframe transmitía la imagen o la pantalla de lo que estaba trabajando a las terminales bobas. Ese es un esquema que se usaba al principio. Luego aparecieron las computadoras más inteligentes, o sea, las computadoras personales, que son, entonces teníamos una terminal también inteligente, terminal, porque era capaz de conectarse remotamente a otro equipo, un equipo servidor, y obtener servicios de él. ¿Cómo serían estos servicios? Bueno, hoy en la arquitectura actual que ustedes están acostumbrados a ver, tenemos un híbrido de todas estas arquitecturas. Nosotros con un navegador web nos conectamos a un servidor web remoto y que nos presenta las páginas en el navegador. Ese tipo de cliente se llama cliente delgado. Cliente delgado es un software, un equipo con un software, un equipo no muy potente, con un software que tiene pocas funciones, más la de que enviar las peticiones a través de Internet y representar lo que devuelve en una pantalla. Y eso es lo que se conoce como cliente delgado. Después están los clientes no delgados, que ya vamos a ver que son. Un cliente no delgado es una máquina que hace mucho procesamiento, una terminal, que es la máquina del usuario, que tiene capacidad de procesamiento, y combina su potencia de cómputo con la del servidor. Entonces el servidor hace un trabajo de parte del sistema. Y bueno, ahora en la forma actual que está la informática en los equipos personales, una página web con JavaScript ya no es un cliente tan delgado. Entonces tenemos nosotros páginas web muy interactivas, donde nosotros interactuamos con el servidor y no vemos, por ejemplo, reflejar la página, no viene la página dibujada, entre comillas, desde el servidor, sino que la página está como estática y nosotros consultamos datos, mandamos datos, pedimos, desplegamos una lista de opciones en la página. Y la página web, o sea, el navegador está manteniendo como estática, por decir de alguna forma, está manteniendo esa página localmente con una programación en JavaScript. Entonces ahí ya no es tan delgado el cliente y bueno, es una terminal que por supuesto no es boba como la de antes, una terminal inteligente y que está usando un alto poder de procesamiento. Chrome está usando mucha memoria, muchos recursos del equipo porque
está aplicando muchísimo procesamiento local, pero a su vez está interactuando con un servidor que son máquinas 1000 veces más potentes que la de un usuario de una casa. Bien, entonces, esta es la arquitectura que se intenta representar acá en este diagrama. Tenemos los equipos los equipos clientes, bueno, acá client en inglés. Y estos equipos están conectados a través de un cableado a una máquina, un servidor, que es una máquina generalmente mucho más potente, y acá está dibujado un cilindro, que es como la forma que se representa en general las bases de datos. Es como un tacho, un tachito, un cilindro. Entonces estos equipos clientes conversan con el equipo servidor y con el software que está dentro de ese equipo servidor, que es un motor de base de datos, MySQL, SQL Server, Sybase, Oracle, PostgreSQL. Está comunicándose, la comunicación es ida y vuelta, el cliente envía peticiones de servicio a la base de datos, y la base de datos responde a esas peticiones de distintas formas, ya sea con acciones en la propia base de datos, como la creación de las tablas, o ante peticiones de consulta, el servidor de base de datos devuelve los datos solicitados a las máquinas clientes. Entonces ahora vamos a pasar al esquema de Internet. Internet, bueno, acá representado en forma de nube, también ahora ya le llamamos la nube. Tenemos los dispositivos clientes, máquinas de escritorio, notebooks, celulares. Ahí es una persona más. Acá de vuelta tenemos una arquitectura de dos capas, una arquitectura cliente-servidor, donde tenemos un servidor que puede ser de base de datos que está exponiendo su servicio a través de la red de Internet. Las aplicaciones clientes pueden ser navegadores web, o pueden ser sistemas delgados o no tan delgados, que envían a través de Internet peticiones que llegan a este servidor. Este servidor, esta máquina servidor puede tener en su interior funcionando el servidor web, el servidor que entrega las páginas, tiene funcionando ahí el backend. Y también funcionando bases de datos. Bueno, acá vemos en la figura servidor, puede ser un conjunto de servidores, o servidores entrelazados entre sí. Por cuestiones de seguridad, no es conveniente exponer a la base de datos directamente a Internet. Una arquitectura actual efectiva es que estos clientes interactúen con un software como el servidor web, y a su vez el servidor web es quien se comunica con la base de datos. Entonces estos clientes solamente hacen peticiones de servicio de páginas web a este servidor. En el caso de que se trate de aplicaciones que no sean web, acá nosotros podemos tener un conjunto de aplicaciones de escritorio que están haciendo peticiones a través de Internet, pero hacen peticiones a APIs que están aquí en este servidor, APIs expuestas a través del protocolo HTTP, y esas APIs a su vez, que en su conjunto corresponden a un backend, hacen los accesos a la base de datos. Pero si queremos, nosotros podemos exponer nuestra base de datos directamente a Internet. Yo acá en mi máquina tengo un MySQL instalado en forma local. Yo podría, a través de mi router, exponer el puerto
y la IP de mi máquina y el puerto hacia Internet. Y ustedes con mi número IP de Internet y el puerto que corresponda, el puerto que se indique, pueden hacer consultas en mi base de datos. O sea, mi base de datos podría convertirse en un servidor de base de datos expuesto a Internet. Ya dejaría de ser meramente un servidor de base de datos local que podría estar funcionando en la red de acá de mi casa, a ser un servidor expuesto al mundo, pero con sus riesgos, ¿no? No es conveniente hacerlo. Pero algunas necesidades ocasionalmente sí se puede. Normalmente se pone una capa de software encima del servidor de base de datos para recién que sea consultado. Bueno, esos grandes rasgos sobre el tema de esta arquitectura. Vamos a volver a repetir, vamos a volver varias veces a hablar sobre lo mismo. Entonces no se preocupen, lo que puedan entenderlo ahora, captarlo. Después vamos a volver sobre el tema. Ahora, bueno, para las personas que entraron al último, repito rápidamente, la característica de la base de datos relacionales es que los datos están guardados en tablas, que se tratan de estructuras compuestas de columnas y filas. Son matrices, es como una planilla de Excel. Y la base de datos es el conjunto de tablas, básicamente. Tiene otros elementos también, pero básicamente tiene un conjunto de tablas y el SQL sirve para administrar estas tablas, crearlas, borrarlas, agregarle columnas, agregarle filas, borrar filas, cambiar los datos que contiene. Y también el SQL sirve para extraer datos que contienen en este conjunto de tablas y sirve para representar las diferentes consultas que se nos ocurran o que los sistemas requieran. Distintas incógnitas, distintas situaciones de consulta se resuelven a través del SQL. Luego hemos visto acá el diagrama acá le llama esquema de una base de datos relacional, que tiene varios nombres. Esto que está acá, por el formato, podríamos decir que se trata de un diagrama físico, es como casi ver las tablas. Existe otro diagrama que se llama conceptual, que se parece mucho al de las tablas, pero está más a un nivel de análisis. Después vamos a ver los distintos tipos de diagramas, el conceptual, el físico, cómo se relacionan y cómo se crean. Consideremos que este diagrama que estamos viendo acá es un diagrama físico, que es prácticamente ver las tablas, donde las tablas tienen un nombre, clientes, ventas, categorías, productos, y esas tablas contienen una definición de los nombres de las columnas. Esas columnas a su vez se les define tipos de datos, si numérica, alfanumérica, fecha, y otras características que vamos a ver después. Acá, en este diagrama, bueno, solo tenemos los nombres, que es como el ejemplo. Tenemos los nombres de las tablas, los nombres de las columnas, las líneas, que son las relaciones entre las tablas, que es cómo se relacionan los datos que contienen esas tablas. Y esto que vemos acá, con este numerito y este símbolo de infinito, que a veces es una letra N, representan la cardinalidad de la relación. Acá en producto, entre producto y categorías, hay una relación de categorías a producto de 1 a muchos, o 1 a infinito. O sea, una categoría contiene muchos productos. Y a su vez, la relación de producto hacia categoría es que un producto tiene una sola categoría. Un producto pertenece a una sola categoría. Si un producto es de la categoría limpieza, solo es de limpieza, no es un alimento. Pero visto al revés, la categoría limpieza puede contener
ningún producto, un producto o muchos productos. El tema si una categoría puede no tener productos es también una restricción a nivel de base de datos que uno tiene que definir, ¿no? Y también puede definir si el producto obligatoriamente debe tener una categoría o no. Podemos tener productos con categoría indefinida, ¿por qué no? Después le asignamos o simplemente indefinida. Bueno, eso no es muy aceptable. Normalmente se crea una categoría que puede ser varios, por ejemplo, para no dejar al producto huérfano o así en el aire. Es recomendable crear una categoría general, bueno, varios, otros, lo que sea, para no dejar los productos sin categoría, pero la base de datos no, digamos, no nos limita en ese sentido. Nosotros tenemos toda la apertura para hacer lo que queramos en la base prácticamente en cuanto a la definición de los datos, pero nosotros con nuestro criterio de lo que es más recomendable, de las mejores prácticas que podamos tener, vamos a ir restringiendo, digamos, el abanico de posibilidades que tenemos para definir los datos. Por ejemplo, de no dejar productos con categoría para saber que no lo define. Cuando existe la posibilidad de que haya categorías sin productos o productos sin categoría, uno podría ser un 0. Se pone acá dos numeritos, 0, 1, de 0 a n. Ya no se usa un solo número, sino que se usan dos. Y después, bueno, acá la línea está llena, podría indicar una relación obligatoria entre producto y categoría, y a veces se representa con línea de trazos esta línea, que significa que no es obligatorio la relación entre categoría y productos. Podemos grabar un producto sin categoría. No, bueno, eso vamos a ver después en una herramienta para eso. La herramienta yo les voy a pasar después en Google Drive para que la puedan bajar e instalar para que la usemos después en la práctica. Todo eso lo iremos subiendo, el software que iremos usando para cada parte de la clase. Bien, yo voy a mostrar acá de dónde descargué mi MySQL. Ahí deben estar bien. Bueno, hago MySQL download. Entonces, bueno, así comenzamos. Esto es lo que yo hago siempre. Me voy a la página oficial de MySQL, mysql.com/downloads. Y acá tenemos varias opciones. Yo cuando vine acá, acá decía Community Edition, entonces bueno, me fui acá a la Community, es la versión gratuita, ¿no? Entonces por eso es que me fui acá a Community Edition. Ingresamos a este lugar. Y bueno, me va explicando varias cosas de qué se trata la Community Edition. Y tenemos MySQL Installer for Windows. Y bueno, aquí yo instalé, bueno, bajé esta versión que es más pesada. Ustedes pueden bajar la otra también. Yo bajé esta. Esto es un instalador. Es una herramienta que a ustedes les va a permitir elegir distintos componentes de MySQL. A ver, yo voy a tratar de ejecutarlo.
para que lo vean. Profe, ¿Sí? con el otro profesor estábamos usando el Workbench. Claro, sí, yo le voy a mostrar este instalador. Uno elige el Workbench para... a ver, voy a elegir otra versión para mostrarles cómo es. El 8 es muy pesado. Yo le recomendaría el 5.7. Pero ustedes pueden ir desde acá al mínimo 5.5. Estos no. Bueno, pueden ver si su equipo soporta las 5.7. Si no, vamos a ver para el equipo más pequeño, SQLite, ya en la próxima clase. Vamos a ver SQLite. Entonces, bueno, el sistema operativo Windows. A ver, voy a intentar con el pequeño, a ver cómo va. Después está la opción del SAMP. Y acá tenemos esta interfaz que es el instalador. Ustedes pueden en esta página de MySQL ir específicamente al motor, al MySQL Server o al MySQL Workbench directamente, lo que ustedes necesiten. Entonces, bueno, acá me dice en realidad que yo ya tengo instalado el 8, este instalador, aunque es más viejo, se da cuenta que yo tengo instalado el 8. Yo instalé con esta herramienta instalé MySQL Server, MySQL Workbench, que lo vamos a usar acá, vamos a usar bastante, ya que viene con MySQL, lo vamos a usar mucho, al MySQL Workbench, y bueno, vamos a ver un poquito de otros también, muy poquito diría, pero vamos a tratar de hacer todo con Workbench. Y bueno, yo bajé la documentación y los ejemplos. Por ejemplo, si hacemos add, y así me apareció la primera vez a mí, porque no tenía nada, y acá me aparecen las opciones de servidores que yo quisiera instalar. Y como ven acá, yo si quiero el 7, además del 8 que ya tengo, elijo 5.7 para plataforma 64. Profe, yo Sí. tengo un instalador SAM, pero antiguo. Y después si le quiero, si Está le bien. puedo pasar a usted si lo ve. Así lo ve y me dice correcto y ya tenemos acá, digamos. No sé si después le puedo pasar. Bueno, sí. Sí, un link o no sé qué tamaño tendrá. Lo puedes subir a un drive, si no, no es mucho. Sí, lo subo a un drive y se lo paso. Bueno, Así sí, lo ve. yo lo voy a instalar en mi máquina, ya que estamos, para que yo lo vea. Lo instalo en mi máquina y vemos. Sí, seguro que manda bien. Entonces acá, Sí. acá están los Workbench. Bueno, acá ya está instalado uno, por eso me pone en gris. Y bueno, acá no me deja pasarlo porque ya lo tengo instalado, pero yo en la primera vez lo tuve que pasar. Y bueno, este es un software nuevo que si ustedes quieren investigar, el MySQL Shell. Y acá está el ODBC, si lo necesitan para alguna aplicación, descargarlo. Bueno, la documentación que yo... Y esta fue la forma que yo utilicé para instalar tanto el SQL Server como, como el Workbench. Bueno, acá me está instalando el 5.7.
Me parece que lo voy a instalar para que hagamos la práctica. Veamos. Hagamos next. Acá me dice que necesita un paquete previo, el Microsoft Visual C, distributable de 2013. A mí me lo descargó automáticamente, esta misma herramienta me descargó ese software. Veamos si lo intenta hacer ahora. Ahora voy a poner a ejecutar a ver si ahí me lo está descargando al distributable acá, como ven. Microsoft Visual C++, 2013, distributable para plataforma 64 bits, versión 12. Está bueno usar esta herramienta de descarga, porque me ha pasado que me ha costado encontrar el link, incluso navegando en el sitio de Microsoft, encontrar el link exacto de las últimas versiones, las versiones requeridas para el software. Pero a cambio acá, si le doy que esta herramienta me lo descargue, me lo encuentra. Bueno, le doy a agree, que siempre estoy de acuerdo. Me instala el paquete. Estas son las librerías runtime, son las librerías base sobre las que se levanta, se apoya el software, sobre el que está construido el motor y otro software. Siguiente. Entonces acá dice status, install done, o sea, instalación realizada. Siguiente. Ejecutamos. Y ahora se está instalando. La documentación de la instalación, yo la voy a subir, el paso a paso, tengo que fijar si existe en internet o si está en el propio MySQL, o bueno, la que yo mismo haga. Entonces acá, bueno, siguiente. Y ejecutamos. Acá dice Product Configuration, o sea, cuando entre en esta opción, vamos a entrar en la configuración, dice Ready to Configure, listo para configurar. Y acá viene esta parte importante. No sé si alguien ya tiene experiencia en instalación de MySQL, digamos, esta parte desconocida, ya ha instalado muchos MySQL, no sé, de alguien de la clase. Yo he instalado como 5 veces, y igual te desinstalo. Ah, bien, bueno. Bueno, cualquier cosa que quieras aportar, Fabricio, que vos veas que hace falta, experiencia personal o aporte, estaría interesante. Aportar, Fabricio. Y en esa parte no he hecho ninguna configuración, aparte lo dejo como estaba, porque no lo cambio del puerto en el que se conecta, y lo dejo con el nombre que aparece nomás. Sí, normalmente acá no se cambia, bueno, como mi máquina de desarrollo, pero si ustedes están instalando en una oficina, en la empresa, en el trabajo, tienen que elegir si una computadora servidor sobre la que corren otros servers, o es una máquina totalmente dedicada al motor, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, son máquinas totalmente dedicadas al motor MySQL. Estas 3 opciones lo que hace configura automáticamente los parámetros de uso de memoria, uso de CPU, entonces hace una configuración a grandes rasgos de las características que nosotros definimos acá. De todas formas, un administrador de base de datos, un DBA, formado en la parametrización de la base, tiene que intervenir
Bueno, y nosotros mismos que hacemos el papel de todo, hacemos algunos ajustes de esos parámetros. Todos estos parámetros se guardan en un archivo INI de MySQL. En el caso de Windows se llama my.ini. Así se llama en Windows. Y en Linux se llama MyCNF. Y existen varios de estos. Ojo, existen varios. Bueno, en Windows capaz que uno nomás, pero se lo pone así, con orden de ejecución, o sea, según su ubicación tienen un orden, lo mismo pasa acá en Linux. Puede haber varios .cnf en distintos lugares y se van leyendo en orden. Un orden que hay que leer en el manual, es bastante complejo ese orden. Ahí adentro están los parámetros y es muy recomendable que ustedes hagan un backup previo de estos archivos. Yo le pongo acá con signo de admiración porque si ustedes fallan en la configuración, en la parametrización, en el valor, no arranca el motor. No arranca, no funciona. Y tienen que volver a la versión anterior del archivo. Respaldar archivos antes de reconfigurar. Guarden para que si no arranca el servidor puedan poner el archivo anterior y volver a iniciar el servidor. Ahora les voy a mostrar la ubicación que está en mi equipo. Acá van a estar viendo. Creo que está acá en Program Data. Program Data me lo está mostrando. Es una carpeta invisible. Program Data, acá está. Acá pueden ver Program Data, está con otro colorcito, un amarillo más tenue. Le he puesto acá que me muestre lo oculto. Si el oculto no está puesto, debería haberme mostrado, capaz que he escrito algo mal. O sea, si yo pongo acá Program Data, bueno, voy a dar Enter ahí nomás. Bueno, ahí no me lo ha mostrado, pero ingresó igual, no sé si vieron que ahí ingresó igual. Program Data, MySQL 8, que ya tenía instalado previamente, y acá tenemos el MyINI. Hago doble clic. Y acá tenemos configuración importante que después vamos a ir viendo. Por ejemplo, qué puerto, bueno, y otras cuestiones. Por ejemplo, acá hay un parámetro muy importante que es la cantidad de conexiones. Acá está. Máxima cantidad de conexiones en el motor. Está acá, bueno, el 151 me lo puso por defecto. Está medio alto. Yo capaz que lo baje. Si en mi localhost, digamos, 5 sobran, digamos. De toda forma, recién cuando se establece la conexión, va a ir ocupando memoria. Bueno, así, este es un ejemplo de parámetros. Ustedes lo bajan al motor, lo tienen bajado, reconfiguran acá, cantidad máxima de conexiones, y bueno, hay otros paquetes. Ya, bueno, no aparece, después vamos a ver cuáles son los parámetros más importantes. Cantidad de archivos abiertos. Acá dice que si tienen un error de too many open files, demasiados archivos abiertos, tienen que venir acá a incrementar este número.
Bueno, seguramente en la ayuda que Google que hagan ustedes del error les va a indicar lo mismo donde tienen que ir a tocar. Entonces, antes de tocar este archivo, vamos acá y hacemos que sea un control C, control V, y por lo menos ahí ya tenemos nuestro backup antes de hacer algo que me ha pasado. He tocado números que no eran lógicos, pero bueno, relacionado con otros números, o no sé, o me habría sobrepasado mi memoria. Después no inició el servidor, y poniendo el backup, se ha vuelto toda la normalidad. Bueno, la edición de este archivo se la hace con el Workbench, ya la vamos a ver. El Workbench edita este archivo. O sea, además de hacerlo acá con el bloc de notas, así a mano, tenemos el Workbench para hacer. Volviendo a la instalación, acá se queja porque el puerto 3306 ya está usado por mi motor 8.0, 8.29 o algo así. Y bueno, yo podría ponerle otro puerto. Normalmente es recomendable cambiar este puerto porque es, digamos, de público conocimiento, y ahí lo apuntan los robots de internet que están buscando vulnerar los equipos y los servidores. A ese puerto por defecto, al primero que lo buscan para intentar ingresar fraudulentamente a la base de datos. Entonces es recomendable de entrarle cambiarle. Bueno, yo le voy a poner acá 5000, y se va el signo de admiración. Entonces está enojado, digamos, porque ya tengo otro software, que es otro motor MySQL ya en ese puerto. El puerto es el punto de entrada en la aplicación, en las aplicaciones de una máquina. En el protocolo TCP/IP, como acá está tildado TCP/IP, cada equipo tiene un número IP por placa de red. Entonces nosotros tenemos una máquina, una PC, una notebook que tiene una placa de red, y eso corresponde a un número IP. A nuestra máquina le podemos poner 2 o 3 placas de red, entonces nuestra máquina tendría 2 o 3 números IP. Entonces, nosotros podemos tener un servidor de base de datos expuesto en una placa de red, otro servidor en otra placa de red con otro IP. Pero, ¿qué sucede si tenemos 2 servidores levantados y nuestra máquina tiene una sola placa de red? ¿Cómo hacen los sistemas que están fuera de nuestra máquina para comunicarse y conversar con uno de los 2 servidores? Ahí es donde aparece el puerto, que es lo que divide las aguas. Es lo que divide las aguas. Entonces, una aplicación hacia grandes rasgos podría definirse o identificarse por un número IP de equipo más un número de puerto. Aunque si nosotros hacemos que nuestra aplicación escuche en varios puertos, hay varias formas de llegar a nuestra aplicación. Entonces, así más o menos a grandes rasgos, no es exactamente, pero para que nosotros lo entendamos, esto que está acá, TCP/IP, digamos, el número IP corresponde a un equipo, pero bueno, si el equipo tiene 2 placas de red va a tener 2 números, pero digamos un número de IP va hacia un equipo, y luego para discriminar dentro de ese equipo qué aplicación nos queremos comunicar, si el motor de base de datos, T06, un puerto por defecto para MySQL, y le vamos a poner 5000 porque yo ya tengo otro motor ahí. Este tilde es que permita que el firewall permita el acceso a ese puerto, le vamos a decir que sí. Perdón. Estos son otras formas de comunicarse con la base de datos.
cuando está en el mismo equipo, no es necesario tildarlo, con la comunicación TCP/IP es suficiente, pero si quieren experimentar y ver cómo es la comunicación name pipe, esto sería como pipe es tubería, bueno, se usa, sería como conexión con nombre, el nombre de la tubería o la conexión es MySQL 1, eso después vamos a ver un ejemplo también. Yo le voy a poner para que lo usemos. Y decimos que muestre opciones avanzadas y login. El login son archivos de texto donde se guarda información de sucesos dentro del servidor. Y también se llama log a un espacio de datos donde se guardan, digamos, se guardan datos que se van modificando en la base de datos antes de ser guardado en forma definitiva. Ya le voy a explicar mejor qué significa eso. Veamos qué opción. Bueno, acá me dice qué clave va a tener el usuario root de MySQL. El usuario root en MySQL es el superusuario, el usuario que tiene todos los derechos. En el caso de MySQL se llama root, similar al superusuario en Linux o en Unix, que se llama root. En el caso de SQL Server, el superusuario se llama SA, SA de System Administrator, ¿no? Depende del motor, tiene distintos nombres. En el caso, por ejemplo, de SQL Anywhere, una base de datos que era de Sybase, que ahora es de SAP, el superusuario se llama DBA, que es Database Administrator, ¿no? Bueno, acá nos dice que cuál va a ser la clave de root. Yo le pongo acá una clave. Esa clave la tienen que saber muy bien, anotar, no sé. Si la olvidan, van a tener que reinstalar el motor. Bueno, no sé si habrá otra forma, quizás sí, pero bueno, cada vez son más seguros. Yo les diría que la guarden bien. Bueno, ahí me dice que la clave es floja, no es buena. Pero bueno, no importa, motor local, no voy a tener cosa importante ahí, no pasa nada. Aparte no lo voy a exponer a internet, así que no importa que sea una clave muy, muy, muy simple. Pero, por ejemplo, si ustedes le ponen números, mayúscula y minúscula, le va a indicar acá que password es strange, de la fortaleza de la clave. Y acá le dice si tienen usuarios adicionales. Usuarios adicionales es, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de contabilidad, ese sistema tiene que ingresar, o un backend de contabilidad, por decir algo, tiene que ingresar con lo que se llama un usuario genérico, o el usuario de la aplicación. Entonces acá le pongo add user, y acá voy a ponerle un nombre, así, por ejemplo, aplicación, para que lo usemos en una aplicación. ¿No? En el caso de MySQL, acá dice host, y muestra un %, que significa todos los hosts. Significa que las conexiones se pueden hacer desde el propio equipo como localhost, o desde afuera, desde equipos de la red, o incluso internet. Eso es all host, o sea, todos los hosts. Pero tiene otras opciones, localhost, por ejemplo. La opción de localhost es muy saludable. Y por ejemplo, yo puedo tener el servidor web con el backend web, y en la misma máquina está el motor. Entonces, las conexiones que va a realizar la aplicación cliente, en este caso el backend hacia el servidor, siempre va a estar en la misma máquina, y es imposible que desde afuera se ingrese a la base de datos. Si queremos administrar la base de datos, nosotros tenemos que entrar a ese equipo servidor a través de un terminal server o cualquier otra herramienta,
estar como parados dentro de la máquina y ahí recién hacer la administración del motor. Y quien hace las peticiones de servicio del motor son aplicaciones que están en la misma máquina. Eso le da una alta seguridad. Pero si no es nuestro caso, yo por ejemplo acá le voy a poner all. De todas formas, mientras mi máquina no esté abierta, no esté mapeada con el router hacia internet, no tengo riesgo. Y roles, bueno, dice DBadmin, Database Admin, que son los roles máximos, tiene otros roles de menos potencia, pero, bueno, para usuarios de aplicación, debería ser otro tipo de rol, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar? Autenticación MySQL, y me pide la clave de este usuario de aplicación. Desde Workbench también pueden dar de alta usuarios, más usuarios adicionales, cambiar la clave, cambiar, bueno, permisos. Bueno, se vuelve a quejar de que mi clave es muy débil, no importa. Y acá podría agregar más usuarios, usuarios de backup, usuarios invitados. Si tengo 5 aplicaciones andando sobre el mismo motor, ingreso distintos usuarios para cada una de las aplicaciones o backend. Hago siguiente. Me dice configurar como servicio el motor. Configurar como servicio quiere decir que se va a crear un servicio de Windows asociado a este motor para que cuando nosotros iniciemos la máquina con solo encenderla, el servicio se levante automáticamente si así queremos. Es bueno tenerlo como servicio para que un servidor con solo encenderlo ya lo tengamos operativo, el motor de MySQL. Y acá indica que si nosotros queremos levantar el motor MySQL cuando el sistema se inicie, dice acá, cuando el Windows se inicie. Y está tildado que sí. En mi caso, yo le voy a sacar. ¿Por qué? Porque yo haciendo mi máquina hago distintos trabajos y solamente si voy a trabajar con MySQL lo voy a levantar yo manualmente y por eso que lo destildo. Pero si este es el servidor de la empresa o de un sitio web, tiene que estar así con esto tildado, para que con que solo el equipo se inicie ya el servicio se levante. Y me dice qué tipo de usuario, con qué usuario va a ejecutar este servicio. Podría ser el usuario que se loguea, otro usuario, o un usuario del sistema. Es conveniente dejarlo con el usuario del sistema porque ya tiene un conjunto de permisos de Windows adecuado para que funcione correctamente el servicio dentro de un marco de seguridad. Entonces, ahí yo lo dejo como está. En qué usuario, con qué usuario va a correr este servicio. Y ya, por último, están las opciones del login. El general log o log general, yo lo tildo porque, bueno, quiero ver qué va haciendo el motor, no voy a tener mucho uso en este equipo, no me importa. Está destildado porque puede ser muy grande o contener información no muy útil al principio. Pero bueno, si nuestro servidor está dando fallo o queremos diagnosticar un problema, lo tildamos. Acá nos indica en inglés, dice, esto debería solamente ser usado para situación o caso de trackdown, o sea, de seguimiento, para hacer seguimiento. Yo lo voy a tildar porque yo lo quiero leer y lo quiero ver. Esta opción, el Low Query Log, va a ir avisándonos y dejando aviso en un archivo de texto con el nombre que aquí aparece, de los queries o consultas que estén muy lentas en el motor, que están demorando mucho, entonces nosotros las tenemos que revisar para que no demoren, y van a estar ahí en ese lugar. Bueno, acá indica cada cuánto va a ser eso grabado. Y acá está el nombre también del archivo de texto que va a contener el log general. Tiene un nombre medio legible, nosotros podemos editarlo, yo lo voy a dejar igual.
y está el binlog, que es el espacio de datos que yo les decía, donde se guardan los datos intermedios antes de ser guardados de forma efectiva. Eso lo vamos a explicar en otro momento, porque es medio complejo. ¿Qué es ese log? En este caso, está destildado. Acá dice, habilitar el log tiene un impacto en la performance o en el rendimiento sobre el servidor, en el servidor. No lo vamos a tildar, acá dice que es usado para replicación, recuperación de datos. Bueno, no voy a usar esas características ahora. No lo tildo. Un server ID. Acá dice que usado en la topología de replicación. Bueno, está en 1, ya el otro servidor es 1, no se está quejando, así que posiblemente pueda ser 1 también, yo lo voy a dejar. Si no me dice que lo cambie, no lo voy a cambiar. Y esto que está acá es muy importante en el momento de la instalación, es definir si el motor distingue mayúsculas y minúsculas. En la primera opción que dice lowercase, que es minúsculas, que es por defecto, no distingue mayúsculas y minúsculas. Y todos los nombres que nosotros escribamos en minúscula, después en mayúscula, perdón, se convierten a minúscula. O sea, todo se guarda en minúscula, pero nosotros somos libres de escribir como queramos, mayúscula o minúscula. Si ustedes quieren que se distinga entre mayúscula y minúscula, que puede tener sus ventajas, le ponemos que preserve el case dado. Acá dice, bueno, que sería el mayúscula minúscula dado, que lo preserve. Acá nos dice que hay una variable en el INI que se llama lowercase table names, igual a 2, y bueno, la misma variable igual a 1 en la primera opción. La dejamos la primera opción en este caso. Estas opciones andan mejor en Linux, diría yo. Yo diría que en Windows, por la misma plataforma que es Windows, ustedes ven en Windows, pueden poner un nombre como mayúscula o minúscula y no les distingue el nombre, así que para ser coherentes con Windows, lo dejemos acá en lowercase para evitar problemas. Si están en Linux, son más libres de usar esta segunda opción. Es más, yo la usaría mucho en Linux, esta segunda opción, para usar una nomenclatura de nombres, es mucho más legible, y no tener que usar el guión bajo para separar las palabras, sino que separamos las palabras usando la primera letra en mayúscula, ¿no? ¿Eso sería como el camel case? Eso sería el camel case, sí, que es muy popular hoy en día. A mí me gusta mucho el camel case, entonces, pero acá prefiero no meterme en problemas y me quedo en lowercase, porque estoy en Windows. Ya estamos casi ya está terminando la clase, así que ya por suerte ya se está por completar la instalación. ¿Qué mejor, profe, Linux o Windows para estos tipos de casos? ¿Qué diría usted? O sea, si uno quiere un desempeño alto de la base de datos, es Linux. Hay que elegir Linux a mi criterio, ¿no? Y hay distribuciones de Linux orientadas a servidores. Hay distribuciones de Linux más orientadas al usuario. Aunque no sé, ahora está todo más amplio. Entonces hay que buscar la distribución más apropiada. Y si uno quiere, digamos, estabilidad y potencia, es Linux. A mi criterio, tiene que ser un servidor Linux. ¿No? Por ejemplo, la empresa donde trabajo, todos sus servidores de MySQL están en Linux. Por esa razón. Y eso también disminuye los costos de los sistemas operativos.
Disminuye mucho los costos y es muy altamente confiable y tiene un excelente rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, finalizamos. Configuración completa, dice, finalizamos. Y salimos. Entonces, ya está haciendo la hora. Bueno, ya se hizo la hora en realidad. Le voy a mostrar rápidamente cómo queda el servicio ahí para cerrar la clase de hoy. Bueno, entonces, ustedes en Windows buscan servicios locales. Ya les voy a mostrar. Servicios locales buscan en Windows y una pantalla que se ve así como acá. Que tiene el nombre del servicio, una descripción, un estatus y un tipo de inicio. Startup type, bueno, acá está en inglés. Y, bueno, si ustedes presionan una letra, la M, los lleva hasta, los acerca, y acá tenemos el MySQL 57, que está corriendo de forma automática. Yo creo que hablé de destildarlo, capaz que lo dejé tildado. Yo acá lo puedo corregir, dice el tipo de inicio, type, yo le pongo manual ahí, para que la próxima vez que yo reinicie mi máquina no se levante, sino que acá como dice manual, yo tengo que venir acá y hacerle start. Por ejemplo, acá hay un servicio que está parado, a ver, alguno, manual, por decir algo, yo le puedo hacer así, start. O si no, tengo acá los botoncitos arriba, el botoncito de start, stop, pausa, ¿no? Y bueno, así se ven, tienen un nombre, el nombre que nosotros hemos elegido en la instalación. Acá tengo entonces ya las dos versiones del motor andando al mismo tiempo en puertos distintos. Por eso puedo convivir. Y bueno, si no lo estoy usando, lo puedo detener de acá con este botón. O desde acá, stop. Detengo el servicio. Y ya no me está ocupando el recurso del equipo. Bien, yo hoy no voy a tomar asistencia. Ya voy a tener bien la lista de alumnos para la primera clase, así que hoy no va a haber toma de asistencia. Y bueno, no hubo tiempo para preguntarles si había dudas o algo que reforzar. Lo pueden anotar o tenerlo en mente para la primera clase. Así cuando arrancamos, si alguien quiere preguntar algo de esta parte. Y ya la próxima clase vamos a ver Workbench, si lo quieren ir viendo. Me pueden buscar SAM para instalar MySQL o instalarlo de la forma que lo hicimos acá. Y pueden bajar el Workbench echándole un vistazo, que lo vamos a ver la clase que viene, cómo lo vamos a usar. Bueno, me despido. Que tengan una buena noche a todos. Igualmente, profe. Gracias. Nos vemos. Profe, que ande bien. Gracias.